Bueno, voy a pasar al siguiente tema, diciéndoles que cuando recibí esta noticia, cuando recibí este caso, me sentí sumamente indignada de que esto pueda suceder sin que el ministerio, ni el albergue, ni nadie le dé respuestas a una madre desesperada porque no conoce del paradero de su hija. ¿Qué ha sucedido? La semana pasada estuvimos hablando aquí en este programa sobre el Hogar Refugio Casa del Padre, el albergue de la congresista Milagros Jáuregui, que incurrió en una falta, en un delito contra el Código de Protección de la Infancia al exponer a niñas y adolescentes que habían sido víctimas de abuso sexual obligadas a maternar, las expuso en un evento público en el que además se evidenció que había publicitado y esto desencadenó una serie de reacciones, no solo por el hecho que este era el más grave, porque era el más puntual, pero por lo que se supo con respecto a cómo eran manejadas estas niñas, manipuladas para creer que ellas no eran víctimas, y una serie de entrevistas que han salido a lo largo de la semana también, que eran enseñadas a amar el fruto de su vientre, pese a que esto constituyera el producto de un abuso sexual, ¿no? Impidiéndoles acceder a su derecho al aborto terapéutico. Bueno, ese fue el tema de la semana pasada. Hasta ahí, ok. El Ministerio de la Mujer lanzó un comunicado, tengo aquí una partecita, la que voy a leer, en que dijo lo siguiente, dijo que con el objetivo de priorizar el interés superior de las niñas y adolescentes, hemos iniciado los procedimientos de variación de la medida de protección de residentes y, en consecuencia, su traslado progresivo. El Ministerio de la Mujer entonces dijo que iban a empezar a trasladar a las menores, iban a sacarlas de este albergue. Nosotros hemos tenido comunicación con una madre de familia que nos cuenta que desde abril del 2025, abril-mayo del 2025, cuando pidió ayuda al Ministerio de la Mujer y a la Unidad de Protección de Menores para que se hicieran cargo de su hija adolescente que había dado a luz producto de una relación abusiva, esta fue derivada al albergue Hogar Casa del Padre. Desde que ingresó a Hogar Casa del Padre, la madre no sabe nada de su hija. Su denuncia es que no le permiten verla, no le envían fotografías de ella, no le envían videos, que la dejan en visto todo el tiempo, que no tiene respuesta de ningún tipo de autoridad sobre cómo está su hija, una hija que de hecho dio a luz y que fue internada en el Hogar Casa del Padre con su bebé. Hemos tenido una breve entrevista con ella, vamos a escuchar algunos fragmentos para que podamos comprender en toda su dimensión la historia desde el principio. Lo primero que quiero que escuchemos es sobre la relación abusiva y que dice mucho sobre cómo luego esto es minimizado, sobre la relación abusiva que termina por dejar embarazada a una niña de 14 años. Vamos a escucharlo. Para empezar entonces ahí estamos hablando de una situación de abuso, porque su hija en el momento en el que conoció a este sujeto tenía 14 años y él 43. Así es, pero cuando yo fui a denunciar, no procedieron con mi denuncia porque dijeron que era una, una persona de 14 años que ella ya estaba haciendo las cosas con su consentimiento de ella misma, ya, de la cual yo me quedé así sorprendida porque dije, ¿cómo es posible que ustedes digan de esa manera si ese hombre tiene 43 y mi hija tiene 14? Increíble. No le quisieron aceptar la denuncia en la comisaría, argumentando que la niña de 14 con un hombre de 43 tenían una relación consentida. ¿Cómo es posible que las autoridades tengan esta concepción sobre algo que es en realidad un delito? Eso es lo que nuestro actual presidente José Balcázar avala. Si le habláramos de este caso en particular, seguramente él diría que no hay ningún problema porque esa niña de 14 años que resultó embarazada de un hombre de 43 tenía una relación amorosa, entre comillas, por supuesto, según su percepción, con este sujeto, cuando en realidad estamos hablando de lo que fue una clara relación de abuso, de jerarquía, de control, que terminó por dejar a una menor de 14 años embarazada y a una madre a la que no le quisieron tomar la denuncia para ayudar a su hija. Después de que la menor
resulta embarazada, ella da a luz, la niña a los 15 años da a luz y la madre un poco desconcertada, una madre que además era madre y padre para ella y sus otros hijos, tenía hermanos, tenía una situación económica complicada, nos ha narrado cómo trató de encontrar en el Ministerio de la Mujer, en el Estado, ayuda para su niña. ¿Por qué? Porque era una niña que estaba en el riesgo de ser manipulada por este hombre de 43 años, que les digo que es aquel que las autoridades le dijeron que no, que era su pareja y que ella tenía todo el derecho. Entonces la madre desesperada intenta poner la denuncia y luego trata de obtener ayuda para que por favor por lo menos la ayuden con terapias psicológicas para su hija y para que la ayuden a llevar ya no era un embarazo, ¿no? Esta gestación que ya había dado a término, es decir, una niña que tenía ya un bebé en brazos. Así es como narra la madre la llamada que hizo a la unidad de protección de menores que terminó en el internamiento de su hija en la casa hogar, en la hogar casa del padre. La señorita sale, me comienza a decir, señora, que su hija tiene que estar acá con el padre de su hija porque ella dice que no quiere estar allá, que usted para trabajando, que muchas cosas. Y yo le digo, pero tengo que trabajar, ¿quién le va a dar a mi hija? Pero por eso, señor, usted no tiene que hacerse responsable ya de ella, sino el hombre. Digo, no, están mal. Yo a mi hija la han dado de alta con una condición y yo tengo que respetar esa condición. Yo no, ustedes no me van a decir lo que yo tengo que hacer. Bueno, señora, su hija se va a quedar acá por tranquilidad de ella, que piense que ha dado a luz y por su nieta, que también yo creo que su nieta merece una familia. Digo, estás equivocada, tú no sabes nada, le dije así, a la de Muna. Yo agarré y llamé a la unidad de protección. Lo que está narrando la madre aquí es que cuando llamó a la DEMUNA, que para que usted sepa lo que es la Defensoría del Niño, Niña y Adolescente, una funcionaria, esto lo narra la madre, una funcionaria le dijo, señora, usted tiene que permitir que su hija se quede con el padre del bebé. ¿Cómo es posible que una funcionaria del Estado crea que puede haber un hogar constituido o una relación o vínculo romántico, sentimental entre una niña de 14 y un hombre de 43? La mamá lo que estaba tratando de hacer era protegerla porque evidentemente esta niña de 14 estaba sumamente manipulada en esta relación de control y de poder. Y lo que cuenta ella en este audio que acabamos de escuchar es que la funcionaria de la defensoría le dijo que por favor básicamente no se meta más, no se involucre más y que su hija de manera consentida y voluntaria estaba accediendo a quedarse con el padre de la bebé, un hombre de 43 años que abusó de ella cuando tenía 14 y que en ese momento en el que la madre pide ayuda a la de Muna, tiene 15 años con un bebé en brazos y un hombre de 43 que está exigiendo que se le permita quedarse con ambas. Gravísimo, peligrosísimo y sobre todo si, como narra la madre, la de Muna lo autorizaba. Es en ese momento entonces que ella acude nuevamente al Ministerio de la Mujer, esta vez a la Unidad de Protección de Menores, y su hija es internada. Escuchemos. En mayo del 2025 se llevan a tu hija a la casa del padre. Ya, cuando ella ingresa a la casa del padre, llega derivada de la unidad de protección. Sí, Ok, ¿a ti te informaron que se la estaban llevando a ese albergue? sí, me llegó una notificación, un papel que mi hija estaba ahí. Se la llevaron con el bebé, el que había dado a luz. Sí, sí, con mi atención. Pues lo que ha narrado es básicamente la confirmación entonces de que luego el Ministerio de la Mujer le informa que sí, que ha ingresado formalmente al sistema a través de la Unidad de Protección de Menores y que la van a trasladar a un albergue del que esta mujer en ese entonces dice no sabía mucho, nunca antes lo había escuchado, pero le dicen, mire, ella está siendo trasladada a un albergue que se llama Hogar Casa del Padre, tanto ella, de 15 años, ojo, como su hija, a la que acababa de dar a luz, la bebé a la que acababa de dar a luz, obligada a gestar, van a ser trasladadas a este albergue, allí van a estar muy bien, no les va a faltar nada. La madre, digamos que se queda un poco tranquila, es lo que ella me ha podido contar en sus palabras. Ella dice, bueno, mi hija por lo menos va a estar en un buen lugar,
Lejos de mí sí, pero recibiendo tratamiento psicológico, recibiendo ayuda para poder seguir desarrollándose, poder estudiar. Y luego todo se complica, como ella lo narra en la siguiente parte de la entrevista. No supiste nada de tu hija hasta que la viste en esta fotografía. ¿Cuándo fue eso? Sí, eso fue para diciembre. Digo, ¿por qué a mi hija le taparon la cara y por qué mi hija está con la cabeza agachada? Y bueno, me dijeron que había hecho una presentación, un canto, no sé qué, y cuando estaba con la cabeza agachada es porque estaban orando. Y dije, qué raro, bueno, pucha, hay gente extraña allá y por qué los mismos padres o la familia no han ido a verlos, ¿no? A ver, la situación de esta madre no es sencilla. Evidentemente, y eso es comprensible, cuando hay una situación de abuso infantil al interior de un hogar, los servicios sociales que integran parte del Estado investigan, entran a investigar y una de las preguntas que se hacen naturalmente es ¿por qué esta menor resultó embarazada? ¿Bajo tutela de quién estaba? ¿Quién aquí la descuidó o qué es lo que sucedió? Eso es natural, es una pregunta normal para hacerse. Bajo esa línea de investigación, lo que esta unidad determinó es que la madre había sido negligente. Eso es lo que esta madre nos ha contado. Ella dice que no fue así, que como muchas madres en el Perú, ella tenía que trabajar y evidentemente su hija tenía que asistir al colegio. En algunos momentos estaba expuesta al contacto de hombres. Este hombre que la contactó de alguna manera de 43 años a una niña de 14, empezó a tratar de manipularla, porque la palabra ni siquiera puede ser seducirla, empezó a manipular la psiquis de una niña de 14 años para hacerle creer que ella estaba en capacidad de decidir tener una relación con un hombre de 43, por supuesto a espaldas de la madre. La madre dice que no se enteró de nada y que cuando lo hizo, y usted ya lo ha escuchado en la entrevista, que cuando se enteró que tenía una relación, entre comillas siempre, que estaba siendo vinculada o que estaba siendo manipulada por un hombre de 43 años, intentó poner la denuncia. Y en la comisaría le dijeron, señora, no hay denuncia porque su hija está diciendo que es consentido. ¿Cómo le van a dar la potestad a una niña de 14 años de ser quien determine si es consentido o no? El Estado tiene la obligación de actuar de oficio porque en ese momento la niña tenía 14 años, el hombre 43, y la ley dice que relaciones con menores de 14 años son delito. Pero no, a la madre no le aceptaron la denuncia. Cuando la menor resulta embarazada y da a luz en el hospital, finalmente ella termina dando luz en la maternidad de Lima, es ahí cuando los servicios sociales ingresan, pasa todo esto que hemos escuchado, que la menor se quería quedar con el hombre de 43, la mamá llama al ministerio para que la ayuden, la demuna le dice que no, que la deje en paz, que ella tiene el derecho a formar una familia constituida con un hombre de 43 años, y es entonces cuando la madre desesperada llama a la unidad de protección de menores. En todo eso que les he narrado, la investigación determina que la madre ha sido, como les dije, negligente y que no está apta aún para cuidar de la menor, en ese entonces 15 años, y de la bebé, la recién nacida de esta menor. La madre dice que lo acepta bajo las condiciones que le imponen, que es llevar una terapia psicológica. Y ella tenía que, para poder visitarla, entregar una constancia de estas terapias psicológicas. Lo que narra, y es sumamente cruel de verdad, es que en todo este tiempo, desde mayo del 2025 hasta el día de hoy, viernes 20 de febrero, ella no sabe nada de su hija. Lo último que supo es que había sido internada en el hogar casa del padre de Milagros Jáuregui y que luego de eso dejaron de contestarle las llamadas, dejaron de responderle el teléfono, le prohibían las visitas, le decían, no señora, usted no puede venir,
Pero cuando le decía, ok, si no puedo ir, por lo menos denme alguna señal de que mi hija está bien, envíenme una fotografía, envíenme un video, tiene derecho a saberlo aún, sigue siendo su madre y la niña sigue siendo sujeto de derechos y no le pertenece al albergue. Entiendo, es comprensible los lineamientos que se tengan que tomar, que además seguramente forman parte de un reglamento establecido de protección a las menores, pero la madre tiene derecho a saber sobre su hija. No pueden simplemente secuestrarla sin decirle nada sobre ella, cómo está, dónde está. Evidentemente está preocupada. Y lo que dice, lo que acabamos de escuchar en este audio, es que recién supo de ella cuando vio las fotografías que usted y yo hemos visto indignados. Las fotografías en las que las menores se tapaban la cara de la vergüenza, del temor, en fin, con los bebés, porque estaban siendo expuestas en un evento público como si se tratase de objetos decorativos, y ahí es cuando esta madre ve a su hija y dice, ¿qué está haciendo mi hija en un evento como este? Le habían dicho que sí, que no, que estaba en un coro, en un canto. Evidentemente después nos enteramos que sí, se trataba de un coro. Y lo que ella se pregunta es por qué la exponen de esa manera y por qué a mí no me invitan a verla, por qué a mí su madre no me dejan verla. Así es como ella explica la indiferencia con la que ha sido tratada a lo largo de estos meses en los que se le ha negado en lo absoluto el contacto con su hija. Tengo entendido que tú has pedido fotografías o videos o alguna evidencia para poder ver en qué estado se encuentra tu hija y tu nieta y También he tampoco te han pedido. mandado nada. No, no me ha pedido. Yo le dije, aunque sea, quiero un video de las cosas que mis hijas hacen. Que me dicen que mi hija está, o sea, ellas tienen su, ellas juegan vóley, ellas bailan, ellas cantan, aunque sea, quiero un video y verla que mi hija está haciendo sus cosas bien y ver a mi nieta que está haciendo, está teniendo un buen trato. Pero nada de eso a mí me mandan y eso es lo que a mí me preocupa más. ¿Por qué tanto en no mandarme nada de mis hijas? Eso es lo que señala esta madre. Lo que ella me decía, me contaba, era que si bien ella entiende y dice, ok, yo entiendo que por protocolo yo tenga que presentar una serie de documentos que acrediten que he llevado una terapia psicológica, lo cual también cae en un tema burocrático muy complejo, porque ella dice, apenas la internaron, yo quise empezar a llevar esas terapias, pero cuando llegas a pedir terapia en una institución del Estado te dicen, ah, sí, mira, tengo disponible, a ver, no tengo de acá a 6 meses. Y esa es la realidad. Esa es la realidad y lo saben las personas que han asistido a pedir ayuda psicológica a instituciones del Estado. Y eso fue lo que le pasó a esta madre. Ella quería iniciar el tratamiento psicológico para poder acreditar y poder visitar y ver a su hija y a su nieta, y no se lo permitieron porque no había espacio. Ella dice que recién ha podido empezar, recién le han avisado que había cupos disponibles para atenderla en terapia psicológica este año 2026 y lo que pedía era que dejen que algún otro familiar, en este caso la madre de la madre, es decir, la abuela de la menor, la visite, que alguien la visite. Y que en caso no dejaban que nadie la visitara, que por lo menos le dijeran cómo está, dónde está. La madre nos ha enviado una serie de pruebas de las conversaciones que sostiene con encargadas dentro de Hogar Casa del Padre en la que la dejan en visto. A ver, un momento, por favor, chicas. Saquen un momentito la imagen. Ya. A ver, ¿me avisan cuando esté listo? Otra vez, para poder ver esta evidencia que nos ha mandado la madre de que lleva casi un año, porque ya va a ser abril del 2026, fue internada en abril del 2025, sin saber de su hija, sin saber de la hija que esta niña dio a luz. Y obviamente, cuando se ha enterado de todo lo que venía sucediendo en Hogar Casa del Padre a través de las noticias, ella dice que su desesperación se incrementó, que ha tratado de contactar por todos los medios, tanto a las responsables de Hogar Casa del Padre, como a las personas del Ministerio de la Mujer, y que nadie le da una respuesta sobre dónde está su hija. Dónde está su hija y dónde está la bebé, que la dejan en visto, que no le responden, que la pasean
cuando ella lo único que quiere saber y tiene derecho a saber es en qué estado se encuentra y saber si la van a trasladar. Lo último que supimos y que yo les estaba contando cuando empecé a narrar esta noticia es que el Ministerio de la Mujer lanzó un comunicado en el que había señalado que todas las menores que habían sido originalmente derivadas por el Ministerio y por la Unidad de Protección de Menores iban a ser trasladadas. Eso quiere decir, según lo que esta madre lee, y yo también interpreto cuando ella me lo cuenta, me dice, yo escucho esta noticia y entonces asumo que mi hija va a ser trasladada. Quiero saber a dónde. Tengo derecho a saber a dónde. ¿Dónde está la menor de 15 años? ¿Dónde está la bebé? ¿En qué estado se encuentran? ¿En qué albergue están? ¿A dónde han sido trasladadas? ¿Y en qué momento voy a poder visitarlas o verlas? Esta es la situación que denuncia esta madre, que está desesperada desde que su hija ingresó al hogar Casa del Padre de Milagros Jáuregui, no sabe nada de ella. Dice también que se alarmó muchísimo cuando en las noticias empezaron a salir que habían menores que se escapaban, que se habían escapado. Lo que me dijo es que ella, por supuesto, y la entiendo y empatizo, dijo, podría bien ser una de esas, mi hija, y no me han informado al respecto porque no sé nada de ella. Ahora sí, tenemos algunas de las evidencias que nos hizo llegar la madre de esta menor, de cómo ha intentado comunicarse múltiples veces sin éxito y la dejan en visto. A ver, pónganmelo un poquito más grande, chicas, para poder leer algunas conversas. Ay, cuidado. No, ciérrenlo, por favor. Ahora lo vamos a revisar de nuevo. A ver, vamos a dejar entonces eso para después, pero lo que es evidencia de que esta madre lleva mucho tiempo tratando de contactarse con su hija. Este es un llamado que le hacemos entonces al Ministerio de la Mujer, a quien ya le hice saber sobre esta situación personalmente. Me comuniqué con los encargados de comunicaciones del Ministerio de la Mujer para preguntarles, por favor, ¿dónde está esta menor y por qué no se le ha dado a la madre la posibilidad de entablar contacto con ella desde hace un año? Está bien que tengan potestad de protección sobre ella, está bien que tengan que seguir unos ciertos protocolos de cuidado con esta menor que ha atravesado una situación de vulnerabilidad y de violencia, pero no tienen derecho a privarla de algo tan básico como la comunicación con su madre. Sigue siendo una niña que necesita a su mamá y que tiene derecho a saber que su mamá no la ha abandonado, no la ha olvidado, que todos los días escribe para preguntar cuándo puede verla, que está llevando un tratamiento psicológico para poder verla y que lo mínimo que pide y que exige, que en realidad tiene el derecho, es a poder tener pruebas de que está bien. Un video, una imagen, algo tan humano como contestar un teléfono. Están hablando de vidas, vidas que no les pertenecen a las personas que gestionan el albergue. Vidas de niñas muy dolorosas, muy traumatizadas, con historias muy complicadas, pero que siguen teniendo a sus familias. Y sus familias siguen teniendo el derecho a saber de estas. Esperemos que con este llamado el Ministerio de la Mujer pueda, por favor, contactarse. Ya saben, tienen la vía abierta para contactarse conmigo directamente para poder darles el contacto de esta madre y que ella, con los datos específicos que tenga que dar, informe cómo han sido, evidentemente ya tiene los papeleos, todo el registro, cómo han sido los hechos y que por favor pueda reunirse con su hija. Está muy preocupada desde que salieron las últimas noticias sobre lo que venía pasando con el albergue de Milagros Jáuregui, desde que se enteró que el ministerio estaba derivando a las menores que una vez llevó a ese lugar. Una de esas, su hija, a quien se le ha privado e impedido la comunicación con su madre.